Gracias. Gloria al Señor. Siéntense, mis amados. Que Dios les bendiga. Qué bendición estar este día con ustedes. Hay un ambiente tan precioso en este lugar. Un ambiente donde Dios se está moviendo. ¿Cuántos lo creen así? Quiero confesar algo. Cuando hablamos por teléfono con el pastor, y le voy a decir esto, pastor. Cuando hablamos con el pastor, pensé que estaba hablando ya con un señor, bien señor, porque tiene una voz así bien potente, ¿verdad? Amén. Pero está joven. Gloria al Señor por eso. Y qué bendición. Esta es una iglesia bendecida porque tienen unos pastores jóvenes. Hay fuerza, hay energía, hay vigor. Aleluya, bendito sea Dios. Me acompaña mi esposa Ingrid. Ella va donde yo voy. Y qué bendición que esté conmigo. Pastor, gracias por abrir este espacio. Yo sé que el tiempo es apremiante. Y yo tengo una bonita costumbre, que yo, dependiendo del pueblo, si veo que la gente es espontánea y alaba al Señor en la predicación, yo termino luego. Si escucho amén, gloria a Dios y aleluya, yo termino rápido. Pero si veo que no, yo sigo hasta que despierte. Aleluya. Pero todavía no he comenzado. Bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Cuando lo haya encontrado, me dice un amén. Dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Padre glorioso que estás en los cielos, gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Que sea el consejo, el alimento, la medicina que este pueblo precioso, lavado con tu sangre, necesita, Señor. Toma control del intelecto, de las emociones, de la voluntad. Que esta palabra fluya y haga aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. Quiero hablar sobre el tema la necesidad de perdonar. La necesidad de perdonar. Este es uno de los temas más candentes y bastante difíciles de practicar dentro del mundo cristiano, pero tiene una importancia tan enorme, de manera que es retroactiva. Es decir, aquello que sale es aquello que llega. Esta parábola de los dos deudores es única en el libro de Mateo y surge por la pregunta de Pedro. Jesús viene tratando el tema del perdón que comienza en el versículo 15, pero en el versículo 21, Pedro le dice a Jesús: ¿debo perdonar hasta 7 veces? Porque Pedro estaba considerando que 7 veces era mayor que la creencia rabínica. Los rabinos, tanto de la escuela del Gilel como de la escuela del Shammai, que existían en tiempo de Jesús, decían que lo mucho que se podía perdonar a una persona eran 3 veces. Y de ahí en adelante alguien ya no merecía el perdón. Pero Pedro va más allá y dice: debemos perdonar hasta 7. Y él consideraba que ese número era suficiente. Pero Jesús le dice: no, Pedro, te has equivocado. Tú debes perdonar 70 veces 7. Eso es 490 veces. Pero la palabra quiere decir perdonar sin límites. Y para reforzar esa idea, les comienza a narrar esta parábola, de lo cual yo quiero mencionar los detalles siguientes. Número 1, todos tenemos una deuda mayor. Todos tenemos una deuda mayor, y eso se refleja por los versículos 24 en adelante. No sin antes decirle un detalle que me llamó la atención en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Si usted observa a Lucas, casi nunca dice rey, dice había un hombre. Había un hombre que hizo una gran cena. Había un hombre que hizo lo otro. Había un hombre que... ¿Por qué razón? Porque Mateo está escribiendo a los judíos y él quería presentar a Jesucristo como el rey Mesías, mientras que Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Por eso es que usa el título o el oficio de rey. Y dice la palabra que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí se utiliza la palabra universal para siervos, que es doulos, y doulos es esclavo. Pero hay varias palabras para siervo. Una de ellas es oikonomos, que es el siervo de una casa, el mayordomo de una casa. Y es una palabra compuesta: oikos, casa, y nomos, ley. Es decir, las leyes que rigen una casa. Pero aquí utiliza la palabra universal, que se puede aplicar a un mayordomo, a un siervo, un esclavo, o
a un funcionario público que sirve a los intereses de un rey. Y aquí se está refiriendo a un personaje que ocupa un lugar elevado y que vela por los intereses y el patrimonio de un rey, y que este es el encargado de recaudar impuestos y administrarlos a favor de su señor. Muy bien, dice la palabra, y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Recuerda esto, todos tenemos una deuda mayor. Este es el que tenía la deuda mayor, la deuda más grande. 10,000 talentos. 10,000 talentos equivale a un peso de 36 kilogramos. Esto es casi llegando a las 100 libras. Haciendo un cálculo, esta era una deuda millonaria. No sabemos cómo se había endeudado. Posiblemente había hecho fraude, y cuando le hizo una auditoría, se dio cuenta que los números no cuadraban y le debía 10,000 denarios. ¿Sabe que estaba haciendo números acerca de esta situación? Y cuando calculaba los 36 kilogramos que pesaba un talento, que eran casi 100 libras, estamos hablando de unos 60,000 denarios. Y un denario, escúcheme bien, era el salario de un jornalero, de un trabajador, del día de un trabajador. O sea que este hombre, si lo contamos en días, le debía más o menos 60,000 días de trabajo. Esto en años serían alrededor de 164 años. ¿Quién puede pagar una deuda de esa naturaleza? Era una deuda millonaria. Y él, cuando veía que no podía pagar, le dijo el Señor: bueno, para medio saldar la cuenta, entonces te voy a vender a ti, voy a vender a tu mujer, voy a vender a tus hijos, y voy a vender todo lo que tienes para sacar algo de esa deuda. Y él se postró y comenzó a pedirle tiempo. Tiempo no tenía, no le alcanzaba la vida para poder pagar la deuda que había adquirido. Y dice la palabra que cuando su señor escuchó el ruego, tuvo misericordia, aleluya, y le perdonó la deuda. Desde Adán y Eva, la humanidad tiene una deuda con el Señor. Tiene una deuda con Dios. Se llama deuda de pecado. Lidiamos con el pecado imputado, la herencia de Adán. Lidiamos con el pecado inherente. Es lo que heredamos de papá y de mamá. Lidiamos con el pecado personal, pecados manifiestos, pecados verbales y acciones. Y esa deuda todo ser humano la tiene delante de Dios, hasta que viene delante del Rey que murió en la cruz del Calvario, y humillado le pide perdón por sus pecados, y esa grandísima deuda queda anulada por la sangre de Cristo. Limpio su pecado. Bendito sea Dios. Todos aquí hemos recibido el perdón de una deuda enorme. Yo no le voy a preguntar a usted lo que antes hacía, pero creo que hay cosas que nos darían vergüenza volverlas a recordar y contarlas a otro. Mas sin embargo, cuando vinimos a Cristo, Él nos dejó tan limpios como si nunca hubiésemos pecado. Bendito sea Dios. Porque fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Antes y después de Cristo, escúcheme bien, antes de Cristo Dios estaba de espaldas a la humanidad, pero en la cruz del Calvario Dios se da la media vuelta y se pone frente a la humanidad, y la humanidad debe dar la media vuelta para ponerse frente a Dios. Así funciona la doble reconciliación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Y nosotros dimos media vuelta, nos pusimos frente a Dios, aceptamos y rogamos el perdón, y nuestra deuda fue anulada, fue cancelada. Aleluya. ¿Cuántos tienen esa deuda cancelada? Bendito sea Dios. Muy bien. Número 2. Les dije que todos tenemos una deuda mayor. La misericordia recibida debe ser reproducida. Inmediatamente sale aquel siervo que se le perdonó la gran deuda, y si usted va al pasaje, vea el gran giro que hace la parábola. Ahí dice, vea el versículo 28. Pero, ese pero en la Biblia y en términos hermenéuticos es un esquinazo. Es ir aquí y de repente girar bruscamente hacia otro rumbo. Y eso es lo que está haciendo la parábola. Pero, vea ese pero que está ahí. En el versículo 28. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, comparado con 165 años trabajando los domingos. Escuche bien, trabajando los domingos, le debía 100 denarios. En menos de un año le cancelaba la deuda trabajando día por día y no había problema. Pero cuando lo encuentra, le dice, lo agarra del cuello, lo toma y le dice, págame la deuda. Y él se postró y dame tiempo. Él sí tenía tiempo para poder pagar, pero aquel hombre no quiso perdonarle. Escuche bien, era corto de memoria. Era corto de memoria, se le había olvidado que a él le acababan de perdonar una gran deuda, que para poderla pagar tenía que vivir toda su vida pagando él y su hijo y quizás su nieto también, hasta tercera generación, para poder pagar. Ahora un hombre que le debe 100 denarios y le pide a tiempo, no se lo quiere dar, al contrario, lo metió a la cárcel. Y como las injusticias se pagan, los consiervos se entristecieron tanto y fueron a decirle a su señor, aquel hombre al que le acaba de perdonar esa gran deuda, no le quiso perdonar a su consiervo una deuda de 100 denarios. Y el rey dice, voy a revertir la orden, voy a cambiar el veredicto y voy a llamar a este hombre. Y lo llama y le dice, siervo malvado, yo te perdoné aquella gran deuda, ¿no podías hacer lo mismo con tu consiervo? ¿No podías perdonarle a él esa pequeña deuda? Por tú que recibiste tan grande misericordia, tan grande favor, ¿no podías perdonarle? Yo no sé si usted me está entendiendo algo, pero aquí hay una palabra poderosa para nosotros. Que si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, que eran tan graves delante de Él, lo que nuestros semejantes nos hagan no son comparados con lo que Dios nos ha perdonado. Bendito sea de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Hubo un ajuste de cuentas, cambio de veredicto. Entonces lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda, porque el que no es digno de perdonar no es digno de ser perdonado. Así que ese perdón que hemos recibido de parte de Dios debemos multiplicarlo, debemos extenderlo. Cuando un hermano nos falla, y aquí hablemos en términos generales, a veces hay que perdonar a papá.
A veces hay que perdonar a mamá. A veces hay que perdonar a los hijos. Escúcheme bien, quizás allá en el pasado, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, hubo alguien que le hizo un daño tan terrible y usted necesita soltar esa cadena, necesita sacar eso y decir: yo perdono a esta persona que me hizo daño, porque cada vez que usted se recuerda, el diablo aprovecha eso para poder sembrar una cadena, para poner una cadena en su vida y una raíz que le está atando. Pero cuando usted decida soltarse, usted va a ser libre, porque, escuche bien, el perdón libera. Bendito sea Dios. Yo no sé qué pasó con usted, no sé qué pasó con su vida. Usted lo sabe. Y así como Dios le perdonó esa enorme deuda, usted puede perdonar esos 100 denarios que le deben por allí. Hablo en términos espirituales, ¿verdad? Usted puede perdonar al que le ofendió, aquel joven que engañó a su hija, qué sé yo, aquel padrastro que hizo algo terrible, aquel familiar que, no sé yo, abusó, una violación, ¿qué pasó? Y hay algo, dice, y cada vez que recuerda, eso le mortifica. Suelte esa cadena, aleluya, perdone y usted será feliz. Bendito sea Dios. Sabe, yo analizo esta parábola y digo: wow, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y a veces nos cuesta perdonar al hermano por una pequeña ofensa. Y el enemigo se aprovecha de esas situaciones para mantenernos atados, no dejarnos avanzar. Y escúcheme bien, cuando estamos atados con esas cadenas, tenemos pie de plomo, no avanzamos, no caminamos. Su vida espiritual es diferente cuando usted comienza a soltarse de todo aquello. Y perdone la expresión como lo voy a decir, pero usted no es basurero del diablo para estar guardando ese montón de cosas. Saque todo eso y que el Espíritu Santo comience a llenar su vida de amor, de compasión, de misericordia, de paz interior. Bendito sea Dios. Aleluya. Número 3. Escuche bien. El perdón a los demás desata el perdón de Dios. El perdón a los demás desata el perdón de Dios. Versículo 35. Es el desenlace, es el clímax de esta parábola. Es la forma que Jesús utilizó para aplicarles a los discípulos el tema del perdón. Versículo 35. Así también, vea eso. Después de ilustrar dos casos, uno que fue perdonado en gran deuda y otro que no tuvo compasión para perdonar, viene Jesús y les dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí viene el punto importante: así también. ¿Cuántos quieren el perdón de Dios? No, ¿cuántos quieren el perdón de Dios? Muy bien, para que no haya problema, para que no haya tropiezo, perdone a su hermano, porque lo que desata aquí en la tierra se desata en el cielo. Bendito sea Dios. Aleluya. Precioso Jesús. Escuche bien. Siempre hemos escuchado que hay un pecado que no tiene perdón. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo, correcto. Hay dos pecados más que no tienen perdón. El pecado no confesado no tiene perdón.
¿Y cómo se perdona un pecado que no se confiesa? Pero hay otro pecado, y aquí está del que estoy hablando: el pecado de no perdonar. Si usted no perdona, usted no tiene perdón. Y nosotros, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro? Levante la mano los que saben el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego, ¿qué decimos? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Dios allá en el cielo, ¿qué? Estás mintiendo en mi propia cara. Si tú no puedes perdonar a tu hermano, no puedes perdonar a tu familiar, no puedes perdonar a tu esposo, no puedes perdonar a tu esposa, a tus hijos, no, y estás diciendo que yo te perdone a ti, así como tú perdonas. ¿Cuántos hemos hecho oración? La próxima vez que la hagamos, primero reflexionemos. Antes de decir esa palabrita clave, primero arreglemos cuentas aquí abajo para que no encuentre un obstáculo allá arriba. El perdón de Dios. Bendito sea el Señor. Termino con estas palabras. Si usted quiere el perdón vertical, el que viene de arriba, practique el perdón horizontal. Amén. Si quiere el perdón de Dios, practique el perdón entre su prójimo, entre sus hermanos. De lo contrario, si usted no es capaz de perdonar a alguien una ofensa, no se atreva a ir delante de Dios a decirle: perdóname, Señor. Porque Dios le va a decir: las puertas están cerradas, tú no tienes la llave correcta, llave equivocada, código equivocado. Pero si usted perdona, vaya con libertad delante de Dios, que el perdón está garantizado. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Yo no sé qué esté pensando usted en este momento o qué esté recordando, pero sí sé que esta palabra ha tocado corazones, ha tocado vidas. Es más, quizás le he hecho recordar el pasado. Ese pasado quizás pueda ser triste, pero no todo es triste en ese pasado. Porque en ese pasado, hace unos meses, hace unos años o quizás muchos años, usted recibió el perdón de su deuda enorme. Ahora usted debe soltar la deuda que tiene su prójimo con usted. Aunque no le pidan perdón, usted perdone. Perdón automático. Porque el que va a ser feliz, el que va a ser libre, es usted cuando suelte esa carga que lleva por dentro. Cierra sus ojos, ore conmigo. Padre celestial, esta palabra me hace reflexionar, oh Dios, que así como tú me has perdonado, yo debo perdonar al que me ofende. Dígale a él: Señor, gracias, porque tú has sido bueno conmigo, porque me has dado conforme a tu misericordia y no conforme a mis hechos. Dame la capacidad para poder perdonar, para poder soltar aquellas cosas que me atan, aquellas cosas con las cuales vengo lidiando día con día. Oh, aleluya. Precioso Dios, dígaselo a Él, dígaselo a Él. Confiésele a Él, dígale: yo suelto. Mencione el nombre de esa persona. Diga: yo perdono. Mencione el nombre de esa persona. Diga: yo suelto este problema en el nombre de Jesús. Porque yo quiero vivir en libertad cristiana. Quiero vivir el gozo del Espíritu en mi vida. Aleluya. Bendito sea Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que esta palabra, mis amados, sea de bendición para sus vidas. Pastor, muchas gracias. Y Dios mediante nos volvemos a ver. ¿Cómo puedes tú orar? Vamos a adorar al Señor un momento.